Buenos días, muchachos. Un placer saludar en este bello día a todos mis ahijados, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Me está escribiendo un compañero hoy en la mañana con respecto a la bóveda espiritual. Y él tiene cierta temática, cierta polémica, ciertas inquietudes, que porque él siempre se siente como que afectado porque sus padrinos lo dejaron botado, sus padrinos se fueron. Como ustedes podrán evidenciar en la nota de voz que les voy a enseñar a continuación, él se queja porque mis padrinos me dejaron, me dieron los jimaguas y se fueron. Mis padrinos me dieron la bóveda espiritual y se fueron. Mis padrinos me dieron mano de orula y se fueron. Mis padrinos esto y aquello y se fueron. Yo siempre le he dicho a mis religiosos que no se compliquen la existencia. No se compliquen la existencia. Indudablemente, todos sabemos que la bendición patriarcal, la bendición de un mayor, la bendición de un padrino es fundamental en ciertos cánones religiosos yorubas. No se puede bendecir un agua si no es con un sacerdote que la bendiga. No se le puede dar carga a unos jimaguas si no es con el babalao, que prepare las cargas dentro de las cabezas de los jimaguas y los bendiga. No se le puede dar carga a un lucero, o a un echú de leguá, o a un otán, o a un eleguá, si no es el padrino, el babalao, el patriarca, quien da la bendición, prepara las cargas y bendice esos artefactos. Indudablemente, uno solo no puede hacerlo porque son cánones espirituales que vienen de Orunmila para acá a través del mayor. Y hay cosas que para poder lograrlas en la religión yoruba es fundamental la presencia de nuestros mayores. Ahora bien, es como por ejemplo en el caso del palo mayombe con el Sambienpungo. En Sambienpungo le da las llaves de la sabiduría al tata, al sacerdote, para que le bendiga, le cargue, les prepare esos enfumbes, esas gangas, esas prendas, ese pagugu, ese lucero mundo, al pino nuevo. El pino nuevo por sí solo no podría darle la bendición a un enfumbe, a una ganga, a una prenda, o cargar un pagugu, un lucero mundo, porque no tiene la bendición patriarcal, no es sacerdote, no es tata, no es nadie, simple y llanamente un pino nuevo, un iniciado. Entonces, los que se inician en la religión yoruba necesitan, si es a través de orula, el padrinazgo y la bendición de un babalao, y si es a través del palo monté, del palo mayombe, en Sambienpungo, la bendición de un tata, que eso es lo que llamamos nuestros mayores. Pero ¿qué pasa? Yo conozco a mi padrino me da mis imaguas, mi padrino el babalao me da mis guerreros, mano de orula, me enseña cómo hacer una bóveda espiritual, él me la hace, y de repente mi padrino desaparece, como le pasa a este compañero del cual les voy a hablar ahorita con la nota de voz que me mandó. O en el caso del palo mayombe, yo conocí a un padrino tata, me dio mi enfume, mi ganga, mi prenda, y se desapareció. A esos religiosos que les pase eso, que sus padrinos desaparezcan, porque les digo padrinos por de una forma decente presentar el video, pero yo considero que un religioso que abandone a un ahijado no es un padrino. Yo lo denominaría de otra palabra, pero digamos que es una palabra muy vulgar y muy soez, y no quiero dañar el video con vulgaridades. Pero vamos a llamarlos padrinos, para no ofender a mis oyentes. Vamos a llamar padrinos a esa cuerda de que confieren esto, confieren aquello, dan jimaguas, dan guerreros, dan manos de orula y desaparece. Como es más que obvio que a esos padrinos les interesa únicamente cobrarles, llenar el bolsillo y desaparecer,
No se preocupen ni se den mala vida. No se den mala vida. Cuando el padrino les da a ustedes unos jimaguas, el padrino carga esos jimaguas dentro de sus cabezas y promueve una bendición y otorga los jimaguas. Hasta ahí estamos bien. Cuando el padrino les enseña a hacer o les construye una bóveda espiritual, que es la inquietud de mi compañero, el padrino bendice esa bóveda, la elabora, pero ya el padrino ejecuta la bendición para los jimaguas, ejecuta la bendición para proceder a efectuar la bóveda espiritual, ejecuta la bendición cuando da a los guerreros con mano de orula, ejecuta la bendición cuando da el otán de Eleguá. Ese padrino ejecuta la bendición cuando da a Echú. Es como el palo mayombe. Ese padrino, el tata, ejecuta la bendición al momento de conferirte el pagugu, el lucero mundo, tu prenda, tu ganga y tu enfumbe. Ahora bien, el padrino ejecutó su mayordomía y su bendición y nos entregó todo lo que nosotros queríamos, sea ante Ifayo Cha o sea ante Samien Pongo. Como ustedes evidenciarán en la nota de voz, mi compañero tenía su bóveda espiritual, tenía su jimagua y él se preocupa porque los padrinos desaparecieron. Cuando los padrinos desaparezcan, ustedes no se den mala vida. No olviden que estamos tratando con energías, estamos tratando con cosas espirituales. Y es la energía de esas entidades que habitan en nuestros munanzos o en nuestros cuartos de santos, en nuestras bóvedas espirituales, en nuestros sotanes, en nuestros hechús, en nuestros jimaguas, en nuestras soperas. Son esas energías las que tenemos que alimentar con nuestra energía, como babalaos, como espiritistas, como pinos nuevos, como tatas, como ganguleros, como bocor, como paleros, etc. Son esas cosas materiales que nos entregó nuestro padrino. No importa que ese padrino haya sido desleal y haya desaparecido, pero quedan allí. Esa energía de ese individuo que fue nuestro padrino, que desapareció, nos entregó ciertos artefactos. Vamos a suponer, como dice mi compañero, el padrino se desapareció. Es labor de ustedes procurar alimentar la energía de esas entidades que moran allí, que no tienen nada que ver con sus padrinos. Y en la medida en que yo atienda esas entidades, mi Echú, mi Eleguá, mis guerreros, mi otán, si soy palero, mi pagugu, mi prenda, mi ganga, mi lucero mundo, etc. Es labor de nosotros como religiosos, sea ante Ifayo Cha o ante Samien Pongo, alimentar con la atención, con los evos, con las ofrendas, con la entrega humilde, al fumarnos un tabaco, al colocar flores, al echar agua, alimentar esas energías para que esas energías interactúen con ustedes y esas cosas que nos dieron obtengan poder. Quería compartir esta nota de voz con ustedes. Buenos días, Tata. Bendiciones para usted, para su Ifungo, para todos sus ahijados, para toda su familia. Tata, le iba a hacer una preguntita sobre yo cuando recibí mano de orula, ¿sí? Al paso, yo no fuimos a pasar casa cuando recibí mano de orula, porque como le estaba comentando sobre que los padrinos se van de viaje o se desaparecen del mundo y entonces los ahijados uno guerrero y eso, pero sí yo supe cómo atender a mi guerrero y eso. Después de los guerreros yo recibí Imagua, sí, yo recibí Imagua, la madrina que me entregó los Imagua también se desapareció del planeta, me dejó con los Imagua ahí. Sin embargo, me los ven ya oraje, no continué de ponerle la ropa al tiempo que ellos cumplen de cambiarle la ropa.
Sí, entonces, bueno, también sucedió lo mismo con la madrina que me entregó los imaguas y se desapareció, más nunca apareció tampoco. Yo, ¿verdad? Antes de recibir mano Brule, antes de recibir los imaguas, yo tenía una mesa donde tenía 9 vasos, ¿sí? Una copa, 8 vasos y un Cristo. Lo tenía en una mesa ahí donde yo, con fotos de mis familiares, con todos mis familiares, y así por ahí una estampita de cualquier entidad. Y yo todos los días lo atendía o una vez por la semana la atendía. Pero por situación de que no tenía dónde vivir, me tocó recogerla. Cuando la recogí, no pude instalarla en otro lado, me tocó los vasos se me rompieron, se me dañaron los vasos, me partieron los vasos, bueno, en sí, me trajeron los vasos cuando ya no los pude instalar más y eso pues, entonces no las coloqué más. Entonces en este caso, Tata, bueno, después ya pasando el tiempo, yo recibí mano Brula, recibí los imaguas, en hecho una cosita que me secumba al lado, me dijo que tenía que recibir teja de EGU, tengo la teja de EGU, sí. Ya en ese paso de yo recibí mano Brula, yo me tocó rayarme como le estaba comentando, pero no instala más nunca la voz espiritual ahora. Entonces, es una consulta que yo me hice, bueno, hace ya aproximadamente por ahí el año pasado. El Bábalo me dijo que tenía que conformar o atender a las 7 potencias, ¿sí? A las 7 potencias africanas que me vienen defendiendo. Tengo que hacer esa cosa, y bueno, en hecho no lo he podido hacer nada de eso porque, como le digo, si uno no tiene una orientación de una persona que está ahí encima, sin embargo la consulta me lo hicieron por teléfono, o la persona se encuentra lejos, y entonces queda uno como que te dice lo mismo, pero en tratar de resolver la cosa uno mismo, porque qué más se puede. Entonces, en este caso le estaba preguntando para que yo pudiese, en ese caso, si yo mismo podía volver a instalar esa boda espiritual, porque en el hecho yo sentí en el momento que yo, bueno, de que toda la vida tuve uso de razón, yo la tenía instalada, pero como le comenté, yo la recogí porque me tenía que mudar del sitio, y cuando llegué a recogerla otra vez, a instalarla, no pude, porque ya tenía los vasos dañados, ya tenía las cosas por ahí extraviadas, el escrito ya no estaba, es decir, no la instalé más. Y entonces en este caso que usted me explicaría, a ver, Botata. Cuando ustedes, muchachos, tengan sus cosas, su bóveda espiritual, que se le partieron los vasos, que el Cristo se les perdió, que yo me tuve que mudar, que mi padrino se desapareció, no se me complica la existencia. Yo generalmente no trabajo con 7 potencias africanas, ni mucho menos. Yo no trabajo ni con indios ni con potencias africanas. Yo trabajo directamente con Orunmila, con el Samien Pungo y mis entidades mayores. Pero la bóveda espiritual, si mi compañero trabaja con las potencias africanas, la bóveda espiritual, así como hay bóvedas espirituales oscuras para trabajar y atraer las entidades demoníacas, hay bóvedas espirituales de luz para atraer los santos y los seres de luz. Ahora bien, es muy simple. Que ustedes tenían su bóveda espiritual y se les quebraron los vasos, pues van al automercado, al centro, y compran 6 vasos. Mi bóveda espiritual yo la conformo con 7 recipientes. Hay personas que le colocan a las bóvedas espirituales 8, 9 y hasta 10 recipientes. De hecho, conocí en Haití, hace como unos 6 años,
una bóveda espiritual de un colega mío, que era metafísico, que tenía 25 recipientes, era una bóveda enorme. Yo la conformo con 7 recipientes, 6 recipientes menores y un recipiente mayor. Ahora bien, toda bóveda espiritual tiene 3 posiciones fundamentales. La posición de reposo, que es donde están los 6 recipientes menores, 3 a un lado y 3 al otro, y en la parte frontal el recipiente mayor. Se llama bóveda en posición de reposo. Si ustedes quieren que la bóveda sea canalizada por las entidades africanas, como mi compañero, las 7 potencias, ustedes le pueden colocar la foto de María Leonza, la corte vikinga, Guaycaripuro, Ismaelito el Malandro, el Negro Felipe, la India Rosa, en fin, el Anima Sola. Colocan fotos de sus familiares fallecidos, colocan fotos de sus santos, les colocan flores, les colocan tabaco y colocan una velita blanca frente al recipiente principal y encienden la velita blanca en señal de que es una bóveda de luz que va a traer los santos a nuestras vidas, los cuales nos van a proteger y nos van a brindar evolución espiritual, luces y evolución económica y temporal. Ahora bien, cuando la bóveda espiritual está en posición de reposo, es porque esas entidades para las cuales nosotros elaboramos la bóveda con o sin padrino, así que no se me preocupen si esos padrinos se fueron, ustedes colocan su bóveda espiritual, como la ven aquí, 3 a un lado, 3 al otro, y en la parte frontal, el envase principal, en señal de reposo. Las entidades reposan en mi bóveda, las entidades reposan en mi casa, las entidades reposan conmigo, que no tienen un espacio amplio, colocan una pequeña mesita en el rincón de su habitación y hacen una pequeña bóveda según les permita el espacio físico que ustedes posean. Ahora bien, la bóveda espiritual en reposo es para que esas entidades descansen y habiten con ustedes en señal de reposo. Ahora bien, la segunda forma es la bóveda espiritual en posición de defensa. Al contrario de esta posición, que es la de reposo, ustedes colocan los 3 envases inferiores en la parte frontal, los 3 envases inferiores en la parte de abajo y el recipiente central en el centro, el recipiente mayor en el centro, como ustedes ven aquí. Sería una bóveda espiritual en posición de defensa. Imagínense un tablero de ajedrez, posición de defensa. Ya las entidades para las cuales la bóveda espiritual esté hecha, no van a estar en posición de descanso, en posición de reposo, en posición de defensa. Vamos a pelear, vamos a custodiar, vamos a vigilar, vamos a ver qué energías tiene esa persona que nos está construyendo la bóveda espiritual. Igualmente colocamos, si son entidades africanas, nuestro panteón africano, si son entidades yoruba, la foto de nuestros orichas, si tenemos familiares muertos, la foto de nuestros difuntos, si la bóveda es para entidades oscuras, las fotos de nuestros demonios, y colocamos la velita blanca si es una bóveda para los santos, o colocamos una velita negra si es una bóveda para nuestras entidades oscuras o entidades mayores. Ya tendríamos ya la posición de reposo o la posición de defensa. Ya las entidades que habitan esta bóveda y que yo tengo que alimentar con mi energía, aunque mi padrino se haya ido, va a estar la bóveda elaborada en posición de defensa para que esas entidades bajo las cuales yo estoy haciendo la bóveda peleen conmigo, peleen por mí, me defiendan, limpien el hogar de malas vibras, se lleven esas malas vibras y que estas entidades que habitan mi bóveda espiritual, que la tengo en posición de defensa, luchen conmigo a mi favor. Ahora bien, vamos a suponer, por ejemplo, que no quiero tener a mis santos en reposo ni en posición de defensa. Vamos a atacar, vamos a pelear. Si voy a elaborar mi bóveda espiritual en posición de ataque, acomodo los recipientes en forma de flecha hacia allá para que ataquen en forma de flecha. El recipiente inferior en la parte frontal, el recipiente superior en el centro y el último recipiente inferior atrás. Es un semicírculo, un triángulo en posición de ataque. El semicírculo de la parte central
y el triángulo en posición de ataque. Ataco hacia allá con toda mi defensa y mis entidades espirituales. Si son entidades blancas de luz, vela blanca. Si son entidades oscuras, vela negra. En posición de flecha, ataquen, peleen, vayan hacia allá. Que yo, por ejemplo, soy cristiano y tengo mi bóveda espiritual porque soy cristiano, mis padres que murieron, mis hijos, mis hermanos, mi gente querida. Coloco el crucifijo, como dice mi amigo, el crucifijo se me perdió, pues compran otro, no se complica la existencia. Que mi bóveda espiritual es cristiana, aunque tenga posición de reposo, defensa o ataque. Si es cristiana, colocan en el recipiente mayor, siempre con agua, el crucifijo con la cabeza hacia arriba, para que Jesucristo vele por ustedes conjuntamente con el entorno de la bóveda espiritual. En ese semicírculo, en ese círculo que enfoca el recipiente mayor, siempre va a estar el Cristo al pendiente de ustedes, en el triángulo que está al ataque de esas entidades malignas que puedan venir contra mí. Entonces coloco la bóveda espiritual en posición de ataque, como ustedes ven aquí. ¿Para qué? Para que mis entidades, sean las que fueren, ataquen a mis enemigos. Vamos a pelear, vamos a luchar. Que la bóveda espiritual es satánica, pues simple y llanamente colocan el Cristo invertido, con los pies para arriba, lo llenan de agua, llenan los recipientes de agua, y ustedes van a atacar con sus entidades mayores, con sus entidades oscuras, esos enemigos que puedan ir contra ustedes. Pero independientemente ustedes tengan la bóveda espiritual en posición de reposo, defensa o ataque, en el semicírculo, en el círculo del envase frontal, el envase principal, el que debe ser generalmente más grande en comparación con los 6 anteriores, si es cristiana, crucifijo hacia arriba; si es satánica, crucifijo hacia abajo. Si ustedes manejan la bóveda con entidades africanas, alimenten la bóveda con todas las imágenes, los nombres, las flores, los tabacos de esas entidades africanas. Si ustedes van a alimentar la bóveda con entidades cristianas, o yorubas, orichas, difuntos familiares, la foto de Jesús, de la Virgen María, y para de contar. Si la bóveda es oscura, alimentan la bóveda espiritual con las entidades, la fotografía, las imágenes de toda esa corte oscura, de todas esas huestes infernales que van a luchar a favor de ustedes para protegerlos como sacerdotes oscuros o como iniciados en la magia negra o en la magia vudú. Ahora bien, que tengo mi bóveda en posición de reposo, en posición de defensa o en posición de ataque, siempre el recipiente circular, el semicírculo del envase frontal, el más grande de los envases, procuren siempre que el crucifijo esté siempre hundido, sumergido en el agua, porque el agua metafísicamente crea una energía que interactúa, se mueve. No olviden que el cuerpo humano es 70-80% agua, lo demás es pellejo, músculos y huesos. Esa agua de nuestra bóveda espiritual, que debe ser cambiada diariamente para que se mantenga fresca, va a interactuar metafísicamente, molecularmente, con el agua que poseemos en nuestros cuerpos. Esas entidades que estamos canalizando, sean africanas, como mi amigo en la corte africana, o sea a nivel de yorubas, en los orichas, o a nivel satánico, en la corte oscura, esa bóveda espiritual va a manipular esas energías a través de esta agua, que llenamos los recipientes con agua, para que a través de este recipiente mayor, sea cristiano o satánico, esas energías interactúen metafísicamente, molecularmente, tanto con esta agua de la bóveda como con el agua de nuestros cuerpos, y nosotros sanemos celularmente, rejuvenezcamos celularmente, nos llenamos de vitalidad, de fuerza, de vigor, porque el hecho de que el agua, de que la bóveda espiritual posea agua, puede ser muy simple. No, yo hago 6 peroles y lo lleno de agua, pero metafísicamente eso va mucho más allá. Es el agua de las bóvedas espirituales que interactúan molecularmente, y que esas entidades para las cuales hacemos la bóveda, sean satánicas, orichas o africanas, van a interactuar molecularmente con nuestras células, que cuando estemos descansando, cuando estemos fumando el tabaco a la bóveda, cuando estemos reposando, leyendo un libro,
dándonos un baño, o simplemente orando, o meditando, o viendo televisión, esa bóveda espiritual que posee esos recipientes llenos de agua va a estar interactuando constantemente a nivel molecular con nuestros cuerpos. De allí que si mantenemos una bóveda espiritual bien atendida, sentiremos fortaleza espiritual, se nos abrirán los caminos. Si tenemos una bóveda espiritual mal atendida y dejamos que los recipientes se sequen, se llenen de cucarachas, de hormigas, el agua coja un mal olor, las flores se secaron, está toda llena de polvo, molecularmente esa agua putrefacta, esa agua desatendida de esa bóveda espiritual va a interactuar con nosotros causándonos enfermedades, dolores de cabeza, migrañas, estrés, cierre de caminos y digamos que un deterioro de nuestra vida espiritual, temporal y económica. Entonces, una bóveda espiritual, independientemente tenga 6, 7, 8, o como mi amigo haitiano, 25 recipientes, yo les aconsejo que la elaboren de una manera simple, 7 recipientes. 3 de un lado, 3 del otro, y que esa bóveda espiritual en posición de reposo, de descanso, haga que esas entidades que habitan allí peleen por ustedes. Si ustedes se sienten tranquilos, mantengan su bóveda espiritual en posición de reposo. Si ustedes están ansiosos y creen que les están haciendo brujería, o creen que de repente hay personas mal habladas que están atentando contra mí, o se sienten incómodos o fastidiados por algo, cambian la bóveda espiritual de la posición de reposo y la colocan en posición de defensa, para que esas entidades luchen por ustedes. Que yo estoy con ganas de pelear, que yo quiero batallar, porque sé que me están haciendo mal espiritualmente, vamos a luchar, vamos a pelear. Pues quitan la bóveda espiritual de posición de defensa y la colocan en posición de ataque. Vamos a atacar, vamos a pelear. E independientemente seamos cristianos o no, por los pan de Cristo, se aseguran de que todo esté con agua fresca, cambien la bóveda espiritual del agua diariamente. Si le van a colocar frutas, si la fruta se seca, se pudre, se marchita, se llena de gusanos o de hormigas o de cucarachas, boten la fruta y cámbienla por nueva. Si van a colocar flores y las flores se marchitan, boten esas flores y la ponen nueva. Si no tienen dinero para flores y tienen dinero para frutas, coloquen simplemente agua, unos tabaquitos, las fotografías. Si no tienen fotografías, debajo de los recipientes colocan un papelito con los nombres de esas entidades para las cuales ustedes quieren que trabajen a favor de ustedes y en contra de sus enemigos. Ellas saben, el semicírculo frontal, el envase principal, el envase mayor de los 7 envases lleva siempre el Cristo. Hacia abajo, satánico, hacia arriba, cristiano. La bóveda ustedes la alimentan con ese amor, ese anhelo de los ancestros que ustedes quieran, sean yorubas, sean orichas, sean africanos o sean entidades mayores. Hasta los enfumes también pueden ir allí, colocar una foto de sus prendas, de sus enfumes, de sus gangas, o el nombrecito de sus muertos, y hacen que esos enfumes, aparte de que están en sus munanzos, habiten con ustedes en la habitación donde ustedes tengan su bóveda espiritual. Y en el envase mayor es muy importante que el envase mayor de los 7, el más grande, se mantenga siempre con el agua fresca. Si es posible, ustedes compran, por ejemplo, pétalos de rosa, o van a una farmacia, eso es barato, compran, por ejemplo, esencias de flores, de lavanda, esencia de menta, de naranja, de mandarina. Echan unas goticas de esencias al agua, hagan el Cristo, si la bóveda es satánica, mezclan un poquito el agua con el Cristo invertido para que esas entidades oscuras estén contentas de habitar con ustedes. Si ustedes son cristianos, hagan el Cristo en posición normal, vertical, mezclan un poquito el agua con la esencia para que esas flores, ese olor de lavanda, de menta, de mandarina, de naranja, de rosas esté con ustedes y esos santos se sientan complacidos con esa ofrenda de olor
para que la bóveda espiritual interactúe con ustedes a su favor. Es muy importante, muchachos. Es algo muy simple, pero es algo muy poderoso, porque esa agua que ustedes tengan allí y esa atención que ustedes le brinden a esa bóveda espiritual va a hacer que ustedes molecularmente, metafísicamente, vayan de mejor para excelente, vayan de bien para mejor, vayan evolucionando. Que no tengo trabajo, el trabajo llegue, que no tengo clientes, los clientes lleguen, que no tengo oportunidades laborales, aparezcan. ¿Por qué? Porque molecularmente esa agua de esos 7 recipientes va a interactuar con la energía del agua de esos cuerpos y va a atraer energéticamente las cosas que ustedes quieren, la prosperidad, la evolución, la amplitud económica, las luces, porque es el secreto de una simple bóveda espiritual lo que hace que ustedes de forma molecular, esa agua de la bóveda sea manipulada por las entidades, sean orichas, sean africanas, sean yoruba o satánicas, para que esa agua interactúe molecularmente con ustedes y la bóveda espiritual cumpla su efecto. A que el padrino se le fue, háganlo ustedes mismos. Que los vasitos se me quebraron, compren otros. Que perdí el Cristo, busquen otro. Y concéntrense, manejen su energía para que esa bóveda espiritual canalice esas entidades para las cuales ustedes la hagan, para que esas entidades sean de origen africano, yoruba o satánico, trabajen a favor de ustedes. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, Maleko Salam.